Hace unas semanas os anuncié que íbamos a hablar de un libro que debo reconocer que a mí siempre me ha fascinado, desde sus primeras ediciones, allá por el año 1994. Me estoy refiriendo a un libro mítico que con el paso del tiempo se ha convertido en una obra de culto con todo merecimiento. Después de cierta espera, hoy ha llegado por fin el momento de hablar de unos seres mágicos y escurridizos que conviven al lado de nosotros y de los que tenemos constancia de su presencia solo cuando cometen alguna travesura. Me estoy refiriendo a los duendes. Como decía, en los años 90 apareció bajo el sello de la editorial Edad la primera edición del libro de Duendes, de los que eran autores Jesús Callejo y Carlos Canales, autores y escritores a los que muchos de vosotros conoceréis por otros libros y por sus intervenciones en programas de radio y televisión. Volviendo al libro que hoy nos ocupa, Duendes, sus páginas estaban iluminadas, término que hace referencia a las imágenes de los antiguos incunables, con los maravillosos y bellísimos dibujos de Ricardo Sánchez, sin duda alguna uno de los mejores ilustradores españoles de nuestros días. Después de casi 25 años desde esa primera edición y más de 14 ediciones, la editorial Edad decidió sacar una nueva edición revisada por los autores y con nuevas ilustraciones de Ricardo Sánchez, edición que es la que hoy traemos a la biblioteca del Centinela. Para hablar de duendes, esta noche tenemos el honor y el sincero privilegio de contar en los estudios de Metropolitan Radio con la presencia de Ricardo Sánchez, el ilustrador que nos dejó maravillados con las ilustraciones que acompañan este libro. Ricardo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por tenerme aquí en tu estudio con esta magnífica música de Willow, que nos traslada a los lugares más recónditos de la naturaleza, pero también de las casas. Sí. Y en las casas, como ya sabemos, hay duendes, seres mágicos y otros misterios. Antes de nada, yo voy a ser muy directo. Voy a empezar preguntándote que si crees en duendes. Pues fíjate, yo siempre respondo con una anécdota que está muy relacionada con el acervo más antiguo nuestro, con el acervo romano, ¿no? Yo digo que en mi casa hay un lar, y que este libro de los duendes, que se ha hecho sobre todo con mucho tiempo y mucha soledad, nos traslada a la magia de las casas. Yo digo que en mi casa hay un lar romano, un lar protector, pero también un lar que llegado el momento te puede dar un susto, y que está ahí, está presente en esas noches recónditas en que los autores tenemos que dibujar o escribir, pues de repente terminas el dibujo sobre las 11:30 de la noche, terminas o más tarde, en medio de la madrugada. Bueno, ayer a las 3, ya lo sabes, sí. Ya lo sabes. Terminas y de repente te sorprende porque notas una especie de escalofrío en el cogote, vas hacia la cocina de esa casa vieja pero organizada que tenemos allí en Madrid y piensas, ¿habrá alguien más? Mi hipótesis es que en esa casa hay un lar romano, un duende o un duende doméstico. Vamos a confesar a todos nuestros oyentes que hemos venido juntos aquí a los estudios de Metropolitan Radio y la verdad es que ha sido un viaje muy ameno, se nos ha pasado en un santiamén y hemos estado durante todo el viaje contando anécdotas de duendes y de la magia que rodea todo este mundo, ¿verdad, Ricardo? A ver, yo creo, aunque hoy en día, lo que veníamos hablando por el camino, ¿no? Hoy en día estamos envueltos de tecnología, estamos todos esperando también la magia. Y realmente estamos todos esperando la magia no solo por la influencia de la televisión o del cine, también por influencia de las tradiciones familiares. Nuestros padres, nuestros abuelos nos han transmitido cosas sorprendentes, algunas cosas también terroríficas, pero otras cosas inimaginablemente buenas que están asociados a la casualidad y también a la magia y también a esos seres féricos que yo creo que sin duda nos rodean. Es que yo estoy convencido que los oyentes que nos están escuchando, seguro que todos ellos tienen alguna historia sobre duendes o sobre seres mágicos, sobre algún encuentro que les haya pasado a ellos mismos o lo que tú decías, a lo mejor algún familiar o estas historias que se cuentan en las noches de lluvia, ¿no? En las casas de los pueblos, que todavía se mantiene quizás un poquito esa tradición, ¿no? Bueno, ahora mismo estamos viviendo un momento mágico de España, porque pese a que todo el mundo está pesadumbrado, hablando de cambios climáticos, de política y de cosas
que a veces se nos escapan, que van muy lejos. Estamos en una España con un gran territorio nacional protegido, con grandes espacios vacíos, y como es España, como es la península ibérica, pero también las islas, vacíos y rocosos. Y en esos espacios podemos hallar cosas sorprendentes. No solo que la naturaleza ha evolucionado, que llegan animales que antes no existían en ciertas zonas, que llegan hasta los lugares que insospechadamente no podían llegar antes y ahora sí llegan, ¿no? Te encuentras ciervos en el pueblo de mi padre, casi ahí en plena Sierra de Gredos, como te comenté antes, que no existían. Antes había jabalíes, incluso menos, pero había otro tipo de la cabra montés, había otro tipo de animales, pero ahora llegan todos los animales, porque no existe el hombre. Y donde desocupa el hombre, aparece la naturaleza. Y donde aparece la naturaleza, aparece esas sensaciones de magia. Esas sensaciones que a veces, caminando por la noche, una noche de luna llena, que creo que todos lo hemos hecho alguna vez, por las calles de un pueblo y saliendo un poco más a la intemperie, observas y notas el frío en aquellos arbustos negros que están en ese vallado de alguna de las personas del pueblo. Sí, observas y oyes también los sonidos. Yo creo que son muy importantes. Esos sonidos a los que vivimos en la ciudad ya no estamos acostumbrados y que nos llaman tan poderosamente la atención y que nos transmiten incluso a veces temor, ¿no? Esos sonidos extraños, esas criaturas que a veces no identificamos en medio de la noche también, que podemos encontrarnos, pues nada más salir de nuestras ciudades. Yo hace poco tiempo, hace unas semanas, estuve en el Pardo en pleno día, muy cerquita de Madrid. Hay que recordar que el Pardo pertenece al municipio de Madrid, y es curiosísimo que a tan pocos kilómetros de la capital, del centro de la capital, te encuentres una fauna que, bueno, la verdad es que te sorprende. Yo incluso llegué a pasear por el Manzanares y me llegué a encontrar cangrejos de río, que yo eso nunca lo había visto, ¿no? Entonces, bueno, quizás, como comentaba Ricardo, nos estamos separando un poco de esa naturaleza que está tan cerca de nosotros y bueno, pues que a veces se nos pasa desapercibida, ¿no? Yo creo que nos tendríamos que regañar un poco a nosotros mismos. Yo creo que definitivamente pasamos demasiado tiempo en esa especie de virtualización que es el teléfono, pensando que estamos cerca de todos gracias a él, de todo y de todos, porque estamos a un clic de cualquier cosa. Sí. Y sin embargo, estamos absolutamente lejos de lo que de verdad ocurre. Todo nos llega a través de pantallas, de televisiones, hacemos multipantalla, tenemos la tablet, tenemos la televisión, tenemos el móvil. Esto nos está pasando a todos y a nuestros hijos también. Y bueno, estamos muy convencidos de que todo va bien, pero no salimos afuera a comprobar que existe esa naturaleza que en un momento dado nos cuenta un documental que hay en la televisión, y que existen esos misterios que en un momento dado te cuenta la magia de la radio, te cuentan podcasts que están ahí y están tan próximos. Sí, la verdad es que deberíamos volver un poco a esa magia, recuperarla y sentirla también, ¿no? Bueno, ya que me tiras de la lengua, voy a contar alguna anécdota. Yo te voy a tirar todo lo que pueda. Pero que conste que te voy a tirar de la lengua yo a ti también, porque tú me contabas alguna anécdota de Quesada. Quid pro quo, agente Sterling. Bueno, yo creo que la magia está ahí. Yo en el pueblo de mi padre, el Bogollo, que te lo comenté antes, que es un pueblo muy, muy cercano al Almanzora, a unos 16 kilómetros, que es un pueblo de una naturaleza rocosa, que nos diferencia mucho, digamos, en seres mágicos. Quería hacer ese paréntesis de esos duendes etéreos y azules centroeuropeos, ¿no? Esos duendes más relacionados, casi celestes. Nosotros tenemos duendes mucho más rocosos ahí en el pueblo de mi padre, y mucho más reales y mucho más traviesos. Pues en esas noches, o más bien en esas tardes en que bajan los cabreros de la sierra y que bajan las caballerías, y que de repente en verano era usual que estallara una tormenta y quedaran toda la electricidad del municipio, se viniera abajo y quedara todo a oscuras, nos reuníamos, como te dije antes, en casa de mi abuela. Venía siempre algún hombre que venía de la montaña, era gente dura, gente recia, y siempre tenía la oportunidad de contar algo sobre los lobos, pero también sobre algún hecho insólito que podía haber ocurrido en el cementerio o en las propias casas, ¿no? Y es ahí, a la luz de las velas, porque no teníamos electricidad mientras las viejas jugaban, como te decía, al tute o a la brisca, cuando contaban: tu abuelo se quedó pasando 3 noches en la montaña protegiendo una vaca rodeado de lobos, y no sabemos qué le pudo ayudar a llegar. Aparte del perro que tenía, algo más le ayudó a llegar a
hasta aquí, con la vaca viva, sin que se la comieran los lobos. Quizás a lo mejor algún duende, quién sabe. Bueno, yo no diría quién sabe, está ahí en el acervo, que hay la magia, hay un acervo religioso, ¿no? Hay mucho la creencia. No olvidemos que estamos hablando de seres protectores del hogar y de la casa. Hay otros seres que son malignos, pero digamos que el duende doméstico es protector del amo que los lleva, ¿vale? Y podríamos pensar incluso en una tesis que pudo ser protegido por algún duende doméstico que le permitió poder llegar después de 3 días, con 14 años que bajaba, protegiendo a la vaca de los lobos, haciendo de pata de la vaca, que se le había roto la vaca, consiguió llegar y la salvó. Y fue una pequeña heroicidad doméstica. Ahora que tenemos la música de Willow, podemos hacernos la idea que un pequeño gran hombre de 14 años salvó una vaca de no sé cuántos kilos, pues gracias, no se sabe a qué, porque le estaba acosando una manada de lobos. La verdad es que la historia es fascinante. Yo quería volver un poco a lo que es la génesis del libro de duendes. ¿Cuándo surge el proyecto de escribir este libro? ¿Con Jesús, con Carlos? Bueno, la verdad, yo estaba terminando la universidad, me quedaba alguna asignatura, me la había tomado con calma. Y de repente, pues, apareció Carlos, que es un amigo de mi cuñado, y me planteó, junto con Jesús Callejo, este libro. A mí me sorprendió, me pareció, digamos, todos teníamos en la mente El Señor de los Anillos, ¿no? Todos teníamos en la mente El Hobbit, todos teníamos en aquella época en la mente, cuando todavía no había salido la película, la ilusión de la magia. Entonces, cuando propusieron esto, dijeron, digamos que era una oportunidad de poder expresar esa magia. Y bueno, pues eso surgió en el año 93 y estuvimos trabajando durante todo el año y por mor de la editorial EDAF, pues pudimos sacarlo adelante. Lo que pasa es que en esta última edición revisada y ampliada, hay que decir que también cuenta con muchísimas más ilustraciones, muchísimos más dibujos por tu parte, se ha enriquecido muchísimo más. Además, los lectores, cuando tengan el libro entre sus manos y vean estas maravillosas ilustraciones de Ricardo Sánchez, se van a llevar más de una sorpresa, porque van a reconocer algún rostro muy conocido, disfrazado de duende, de estos seres élficos, o como queramos llamarlos. Y bueno, pues quería que me comentaras también un poquito esto, cómo fue también, por qué fue sacar una segunda edición después de tantos años. Sí. Porque se cumplía prácticamente el 25 aniversario de la primera edición. Sí, este fue un libro que hicimos más de 15 o 16 ediciones, que podías encontrarlo perfectamente en librerías de México, como le pasó a algún amigo que me avisaba que tenían allí, ¿no? Se distribuyó tanto en España como en Centroamérica y en Sudamérica. Y bueno, tuvo una grandísima difusión. Hace 25 años, tuvo mucho éxito. Y en la actualidad lo que hemos hecho es no solo remozar los textos, hemos reincorporado más de 150 o 160 ilustraciones nuevas. Hemos cuidado muchísimo la impresión y los colores, hemos dado un tono al libro poco más adusto, ese aspecto que tiene de papel de pergamino que nos gusta tanto, y hemos cambiado el aspecto de la portada. Curiosamente, además, ahí podíamos fijarnos en la anécdota. La portada que hoy lleva el libro de los duendes era la portada que originalmente propuse yo. Originalmente, quiere decir, hace 25 años planteé varios dibujos y uno de ellos era este que lleva ahora. Y en su momento decidimos que a lo mejor era un duende demasiado adusto, ¿no? Y se decidió que no, y pusimos el duende de la hojarasca, que está incluido también en la nueva edición. Está incluido, por supuesto. Y pusimos este duende. Yo quería preguntarte una cosa, Ricardo. ¿Dónde buscan la inspiración para dibujar a estos seres? También antes hablabas de que, bueno, tenemos un poco la imagen de los duendes centroeuropeos, que son como más suaves, cambio los españoles son como más roqueños, más recios. ¿Dónde encuentras tú la inspiración? En unos seres que difícilmente se dejan ver. Entonces, bueno, yo lo veo complicadísimo, ¿no? Además, como tú dices, más de 160 ilustraciones en un libro, con todas diferentes y todas con un duende diferente, pues es un trabajo realmente muy meritorio. Bueno, ha sido un reto, porque, el reto principal era diferenciarnos, ¿no? Parece que nos han impuesto un aspecto de lo que tiene que ser los duendes, cuando en realidad el mundo latino, el mundo español, el mundo hispano es distinto a ese mundo anglosajón o ese mundo germánico. Centroeuropeo, sí. Claro. Entonces,
el reto era hacer algo distinto. El duende español, que se extienden desde las Islas Canarias, las Islas Baleares y toda la península hasta, yo diría hasta Portugal, porque tenemos muchas cosas en común con ellos. Voy a añadir un matiz más. Antes decíamos adusto, voy a decir puñetero. El duende español tiene ese carácter difícil, español, cualquiera de las regiones, porque ahora parece que es Cataluña, pero el madrileño también tiene lo suyo. Yo vivo en Madrid, soy madrileño, ¿eh? El abulense también. Tenemos esta cosa muy ibérica de en un momento dado plantarnos y decir, de aquí no me muevo, ¿no? Ese es el aspecto que nosotros queríamos darle gráfico, ¿no? Entonces, yo creo que lo has reflejado muy bien en el libro, ¿eh? Las ilustraciones yo creo que plasman muy bien ese sentimiento que tú estás explicando ahora. Sí, buscamos como referencia animales, buscamos referencias cinematográficas. En la parte de los Follett incluso hemos buscado una referencia real. Está una amiga mía, Sara, aparece retratada como uno de los Follett. Es una mujer guapa, con buen aspecto. ¿Uno de tus hijos también? Uno de mis hijos también. Aparece algún personaje, algún público, personaje cúbico. Bueno, hay uno en concreto que decidimos quitarlo porque no queríamos que en ningún momento nadie se pudiera ofender. Teníamos a Rubalcabra puesto y bueno, a ver, estas ilustraciones se hacen desde cariño, no se hace desde ningún aspecto político, porque entendemos que los duendes son cosas del corazón y del acervo cultural de cada uno de los rincones de España, ¿vale? Entonces dibujamos a Rubalcaba con un aspecto de diaño burlón. Le cuadraba perfectamente, pero por una cuestión de respeto, que no se interpretara de otra manera, decidimos un poco camuflarlo, y cuando vea un día Rubalcaba, tendré el honor de enseñarle el dibujo original y nos reiremos juntos, seguro. Y luego, por otro lado, otro que no pienso desvelar, que es alguno... Muy llamativo, hay que decirlo. Es un Follet catalán, travieso como corresponde al personaje, se ha hecho con todo el respeto posible, pero está clarísimo que es él. Y tenéis que verlo porque lo vais a disfrutar, os reiréis, tanto los de un lado como de otro echarán una sonrisa. Sí, la verdad es que la imagen, te llama mucho la atención. Yo cuando estaba leyendo el libro, enseguida me di cuenta, y la verdad es que lo que tú dices, está enfocado desde un punto de vista de ser amable, no se busca una crítica ni nada de eso con la ilustración. De todas formas, ¿qué te resultó lo más difícil de dibujar? ¿Algún personaje en concreto que con los apuntes que te daba Jesús o Carlos te resultaba más complejo encajarle, darle una figura? ¿Cuál fue quizás a lo mejor de todos estos duendes el que más trabajo te costó? Es difícil decirlo, la verdad. A ver, el caso de la portada es una portada es una portada yocontina, como veis, por ese aspecto, ¿no? Ocre que tiene, ese aspecto íntimo, ¿no? Y bueno, pues se hizo más de 4 bocetos para llegar a la portada que hoy podemos ver plasmada. Luego en el interior hay ciertos... El reto era no repetir, ¿no? Digamos que cada duende tuviera su personalidad. Tuviera su carácter, su personalidad. Y bueno, como os he dicho, se han buscado hasta animales de referencia. Entonces, del interior, quizá en los duendes malignos hay alguno que sí tuve más dificultad para plasmarlo. Por ejemplo, la manona. Esa mano que de repente aparece flotando en medio del aire de la casa, abriendo una puerta o abriendo un pestillo, como te pasó a ti, que decías antes. Tú estabas dentro y notabas que se movía. ¿Te acuerdas que estamos hablando de... Lo hemos comentado antes de entrar en Podía ser una manona perfectamente. La manona puede hacer eso, pero también puede posarse sobre el pecho como otros seres también, como el Gaizquín, y absorber la vitalidad de las personas mientras están durmiendo. Es decir, son seres malévolos, difíciles de plasmar, pero bueno, ahí está, y yo creo que es una curiosidad que le echéis un vistazo. Pero después de leer el libro, lo que transmite es una sensación de seres amables, beatíficos en muchas ocasiones. Tampoco transmite una sensación de seres peligrosos o que puedan dar miedo. En algunos casos sí, pues como los que tú has citado, pues pueden transmitir esa sensación, pero me parece un libro amable, que tú también lo has comentado varias veces, que es un libro para toda la familia y en el cual pues nos sumergimos en un mundo
en un mundo mágico, ¿no? ¿Hay más personajes, hay más duendes buenos que duendes malos? Bueno, los duendes no son ni buenos ni malos, son manifestaciones de la naturaleza, ¿no? Y tenemos ahí los mamur y otros cuantos duendes que puedes llevar perfectamente en un alfiletero, que una vez abierto van a salir a decirte, mándame algo, me tienes que mandar algo. Y si no le mandas algo, entonces se enfadan y te pueden hacer alguna pifia. Pero digamos que no son malos en sí, creo que está muy bien descrito utilizar sí. la palabra puñetero, porque tienen ese aspecto de que no pretenden hacer el mal, pero en cambio en un momento dado se pueden enfadar y ponerse en contra tuya. Entonces tienen esa dualidad. Ahora, cuando hacen el bien, cuando se enamoran de los habitantes de la casa, tal como cuenta el libro, se han dado casos que el duende, cuando se iba a la carreta o se iba al coche con la gente a cambiar de casa, él iba detrás, decía, ¡hey! No me dejéis aquí solo, si yo estoy con la familia, soy un duende familiar. Luego, en ese sentido, podemos entender que son buenos y que son cercanos. Y bueno, yo tengo que decir que el duende que tengo en casa, la verdad, con mis hijos y conmigo se porta fenomenal. Se porta fenomenal, ¿no? Ese va a seguir con vosotros, ese no se va. Ojo, ese si nos vamos de casa me lo quiero llevar. Yo espero que salga a la puerta con su atillo y diga, que me voy con vosotros. ¿Lo has llegado a ver en algún momento físicamente? O bueno, sabes lo que decías al principio, notas esa presencia de que está allí, de que está al lado de vosotros, de que os ayuda, como pasa con muchos de los relatos contenidos en el libro, estos duendes que tú decías también, que ayudan a las familias a las que pertenecen incluso. Bueno, yo no diría exactamente que está ahí. Yo creo que ese duende impregna la casa, ¿no? Es una casa de niños, es una casa de juegos. Los duendes, el duende Follett, famoso que hemos dicho, que es conocidísimo, ese fue recomendado por mi hijo el pequeño y por mi hijo el mayor. Estaban al lado y me están diciendo, dibuja esto, papá, dibuja esto. Y ellos mismos se reían. Quiero decir, había una influencia infantil. Bueno, menuda inspiración, Ricardo. De los duendes de la casa. Sí, bueno, pero interesante. Es una inspiración. Bueno, no solo estos duendes, también algunos de los duendes de la naturaleza que hemos visto, de algunos trasgos que hay en el libro, están inspirados también, y es una evocación de lo que en un momento dado dicen mis hijos. Dicen, mira papá, ¿y qué te parece este aspecto? Teniéndoles ahí al lado. Es decir, el aspecto infantil y la evocación infantil no solo es bueno para la creatividad, sino es una evocación para los seres mágicos y los seres féricos, para esa proximidad. Ricardo cuenta también las cosas y con esta magia que bueno, pues nos dan muchísimas ganas de volver a releer el libro, por supuesto, y contemplar las maravillosas ilustraciones que contiene. Ilustraciones que, bueno, aparte de la inspiración que has podido tener a la hora de dibujarlas, ¿qué técnicas has empleado para plasmarlas sobre papel? Bueno, hay dos técnicas fundamentales que lo podéis observar. Está el uso de la acuarela de manera muy, muy escrupulosa, muy, muy trabajada. No vamos a aguadas generales, sino al detalle. Hemos utilizado también el lapicero, hemos utilizado también técnicas digitales para poder alcanzar pues este grado de detalle que yo creo que sí se ha alcanzado. Sí quiero mencionar aquí en esto tanto a Carlos Canales como a Jesús Callejo, al que le llamo cada 2x3, con el que tengo también una extraordinaria relación, porque si este libro se ha hecho bien en el campo del dibujo, no solamente es por el esfuerzo del dibujante y porque soy un profesional de toda la vida, sino porque ha habido muchas llamadas telefónicas. ¿Qué te parece este? No, quítale los cuernecillos, añádele el rabo, ponle un gorro. Y bueno, pues siempre estaban al quite para poderme ayudar en la interpretación de cómo era el personaje. Claro, es que tenemos a Ricardo Sánchez aquí y nos estamos centrando sobre todo en las ilustraciones, pero hay que recordar que los textos que contiene el libro pues son obra de Jesús Callejo y de Carlos Canales, unos textos que te enganchan desde la primera página. Además es un compendio, es prácticamente una enciclopedia de estos seres, de los duendes, ¿no? De los duendes que hay en España, y con muchísima información. Incluso incorpora a Jesús y Carlos pues una serie de casos reales y en algunas ocasiones también la explicación racional que podían tener esos casos, que bueno, que en un primer momento se enfocaron desde el punto de vista de que podían ser provocados por los duendes y demás. Sí, no, efectivamente hay, por lo menos con respecto a esto último que comentas, por lo menos hay 3 casos o alguno más que contempla los duendes de Zaragoza, que luego parecía que tenía una explicación. Es un caso que a nuestros oyentes les resulta conocido. Ahí hay una infografía muy curiosa con unos dibujos también muy divertidos mezclados con las fotos y imágenes de la época de aquel entonces. Está el duende de Córdoba también. Bueno, hay una serie de duendes que están, como veis, todo muy muy relacionado con el hogar.
porque en este caso la naturaleza viene de la naturaleza, la magia viene de la naturaleza hacia el hogar. Entra en el hogar y se queda con los habitantes. Esa es la magia y yo creo que es lo bonito de este libro. Luego hay casos muy eruditos que te cuenta de la Inquisición y otras cosas. Pero digamos que el espíritu es ese. Y sobre todo quería contar una cosa. Este libro está en el corazón de todos los lugares de España. Es decir, contempla leyendas que están en las Canarias. Los perros esos blancos, ¿no?, que aparecen allí. Contempla leyendas que están en las Islas Baleares. Contempla leyendas que están en Andalucía, que están en Extremadura, como si fuera un hilo mágico que recorre toda la península y las islas, todo, que están en Galicia, por supuesto, ¿sabes? Que están en Asturias, que están a través de el Gorrichiqui y muchos otros que están en el País Vasco, que están Valencia, en La Rioja, en la Valencia. Todos los lugares de España, todos absolutamente están impregnados con esta magia de los duendes y también con esta magia de los duendes domésticos y los duendes del hogar. Es que yo creo que la diferencia básica, a lo mejor, entre duendes y otros seres mágicos, hemos puesto la banda sonora de Willow también para relacionarla con estos seres fantástica, mágicos. Fantástica. Creo que era la más adecuada. Os felicito, La más adecuada sí. para el programa. Pues yo creo que la diferencia está en que quizás otros seres mágicos están más en contacto con la naturaleza y apenas se presentan ante los humanos. En cambio, los duendes tienen mayor relación con los humanos, ¿no? Aunque habitan en las casas, también lo comentáis vosotros en el libro, habitan también en los graneros, en los establos. Yo creo que los duendes tienen más relación con el humano que otros seres mágicos. ¿Puede ser? Es más, los puede crear el ser humano. En el libro te lo cuenta, cómo pueden crearlos, por medios mágicos. Los puede recolectar el ser humano. O sea, los mengues se pueden recolectar en un momento dado. Entonces, hay escenas graciosas de gente que va al campo a recolectar mengues y a meterlo en un botecito o en un alfiletero. Para que luego les ayude, ¿no? Para que luego les ayude. Es decir, se vinculan al ser humano a través de que el propio ser humano los crea o que ya existen de per se en la casa o en la naturaleza. Uh-huh. ¿Y hay algún motivo por el que un duende quiera estar con un humano? ¿O es simplemente casualidad o que se dé la circunstancia de que coincidan en ese espacio? Quizás los duendes buscan esa compañía humana, la necesitan, ¿se puede decir así? Estaba acordando la frase, es de Michael Ende, ¿no? La nada avanza. Uh-huh. Jo, menudo libro también, a ver si lo traemos fijaos, un día. Lo decía también un amigo mío que es músico, eso de la nada avanza. Yo creo que tenemos que combatir eso, porque realmente los seres mágicos existen y tienen razón de ser, y la magia existe porque está el ser humano. Uh-huh. Estamos nosotros, está la magia. Estamos nosotros, está la religión. Tenemos que estar nosotros, pero para que estemos nosotros tenemos que estar con la magia. No podemos estar en este mundo tan virtual, tan tecnológico, tan absorbido y mirando tanto al teléfono. Comparto completamente la reflexión de Ricardo Sánchez y yo creo que es un magnífico colofón para poner fin a esta entrevista y a este encuentro tan agradable con Ricardo hablándonos de duendes. La verdad es que nos podíamos pasar toda la noche, yo creo, hablando de duendes y de otras muchas más cosas que estoy seguro que tendremos la oportunidad de hacerlo en el programa. Seguro que con los libros que van a aparecer en los próximos meses, tanto de Ricardo como modestamente también los míos, vamos a tener esa oportunidad. Ricardo, ya para terminar, ¿en qué proyecto estás trabajando? Si nos puedes decir, nos puedes adelantar alguna cosilla, porque he oído un proyecto, no sé si se puede comentar, pero interesantísimo, que yo creo que va a igualar o superar al de duendes. Bueno, tenemos ahí algún proyecto de dragones y otros seres, bueno, ¿vale? Como sabes, con alguna persona, no sé si mencionarlo aquí o ese lugar por no comprometerle, pero vamos, lo estamos poniendo en marcha. Tenemos un proyecto muy interesante, sabéis que trabajo en temas de historia desde hace mucho tiempo, hemos hecho un montón, tenemos uno de asedios ahora pendiente y hay un montón de otros proyectos ahí que llevaremos a cabo. Yo quiero comentar que he tenido la suerte de contar con Ricardo Sánchez para ilustrar sobre todo mis primeros libros, mi primera etapa como escritor, y la verdad es que bueno, lo plasma como nadie. Yo recomiendo no solo mis libros, sino cualquier libro en el que figuren las ilustraciones de Ricardo Sánchez, pues se enriquece mucho más, no solo con el texto, sino con las ilustraciones que pueda aportar Ricardo Sánchez. Ricardo, ha sido un auténtico placer
tenerte en la sintonía de Metropolitan Radio, aquí en la Biblioteca del Centinela, para hablar de duendes y, como decía, espero contar con tu presencia en un próximo programa. Bueno, yo te lo agradezco. Muchas gracias a tu audiencia, muchas gracias a ti y muchas gracias a tu equipo, que hace que uno se sienta como en casa. Quería solo añadir una pequeña pincelada más. Adelante. Agradecer a la editorial EDAF la posibilidad que después de 25 años reeditemos este libro con esta calidad magnífica que tiene, que ellos lo han sacado en tapadura, y creo que merece mucho la pena que le echéis un vistazo. Y ahora, para estas fechas ancestrales de Navidad, Halloween, creo que no quiero entrar en el tópico de decir que es el regalo ideal, no, creo que lo tenéis que poner cerca del corazón, ¿vale? Coincido completamente contigo, Ricardo. La verdad es que es un libro maravilloso que desde la Biblioteca de Centinela recomendamos a todos nuestros oyentes, y que, bueno, pues estoy seguro que cuando lean sus páginas y vean esos dibujos, esas ilustraciones, no se van a sentir para nada defraudados. Ricardo, ha sido un auténtico placer tenerte aquí con todos nosotros. Muchísimas gracias. Eres una persona del corazón. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Como comentábamos en nuestra despedida con Ricardo, la verdad es que el libro de duendes es un libro muy recomendable, que bueno, pues son de esos libros, de esas páginas de literatura y de imágenes que apetece leer en la intimidad y en el silencio de nuestras casas, al calor de un buen fuego. O si no tenemos un fuego, pues incluso de la calefacción, ¿no? Y a la luz cálida de una lámpara. Estoy seguro que a muchos de ustedes, mientras lo disfrutan, mirarán por encima de sus páginas, esperando encontrar, como me ha pasado a mí cuando leía el libro, la presencia de uno de estos seres escurridizos y traviesos.